cabecera. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa un jueves más en Tras el Espejo. Esta noche les voy a hablar de una medicina, una forma de terapia que asusta todavía un poco, pero que yo estoy convencida que dentro de unos años será el método de prevención de muchas de las enfermedades que hoy padecemos. De una forma en la que se busque el bloqueo o se busque el problema para que no se somatice la enfermedad, que no llegue a producirse. Estamos hablando hoy de futuro, de la medicina del futuro. Les hablo de la hipnosis y nadie mejor para hablar de hipnosis que el doctor Manuel Ungo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Eva. Manuel, encantada de que estés aquí, es un tema que me apasiona, ya te lo he comentado antes de que empezáramos a estar en el programa. Y me gustaría empezar leyendo así rápidamente porque no me lo he podido aprender. Mira, no tengo memoria yo para tanto. Un poquito el currículum. Hipnoterapeuta clínico y colegiado y Master Coach internacional con PNL, que PNL es Programación Neurolingüística. Fundador y CEO de la clínica UIC de Córdoba, Hipnosis Clínica y Programación Neurolingüística. Director de Córdoba de la Escuela Oficial de Hipnosis EO. O sea, estoy súper agradecida de que estés aquí. Además tiene un canal de YouTube con muchos seguidores donde pueden encontrar sus meditaciones, sus hipnosis para relajarse, para encontrar ese estado de bienestar, ¿no? Pero para comenzar, lo más importante, ¿qué es la hipnosis, Manuel? La hipnosis es un estado de conciencia alterada. Es decir, somos más conscientes de lo que estamos haciendo interiormente y quitamos un poco la parte externa. Es decir, nos concentramos en nosotros mismos, en nuestro interior. Es una parte de concentración realmente, ¿vale? Donde entramos en profundidad, a conocernos, a sentirnos, a pensar. O sea, es algo que lo hacemos innato en la persona. ¿En qué momentos podemos decir que estamos en hipnosis incluso sin darnos cuenta? Ahora mismo que me estás mirando a los ojos. O sea, es decir, son momentos en los que estamos en concentración. Nos podemos concentrar en algo. Momentos como ver la pantalla de televisión y en esos momentos que te quedas pensando en ella, estás viendo otras cosas y estamos en ese momento de estado de hipnosis. Cuando vas en el coche y vas hacia un sitio y te lo pasas de largo, ese es un momento de hipnosis. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Me ha pasado, sí, sí, sí. Cuando estamos con el tema de la televisión. Las cosas mecánicas, incluso que eso que hace. Exacto. El leer un libro, cuando te metes dentro de ese libro, dentro de esa historia, y pierdes los sonidos que hay fuera, los estímulos que tenemos externos, eso es un estado de hipnosis. Es un estado de concentración o de conciencia. ¿Y cómo se llega a ese estado alterado de conciencia de manera médica, por así decirlo? Llegamos mediante una relajación, o sea, comenzamos con una relajación, empezamos a ver todo nuestro cuerpo, a observarlo, los brazos, las piernas, nuestra respiración, y a partir de ahí vamos entrando en ese estado de concentración. Nos dejamos llevar por las voz de lo que es el hipnólogo, de la música que se le pone, y ahí vamos entrando en ese estado de profundidad, que vamos ya bajando a niveles más profundos. No sé cómo voy a terminar esta entrevista, porque con la voz que tiene, no sé si voy a terminar así, ya con la cabeza hoy hipnotizada. La hipnosis tiene distintos tipos, hay distintos tipos de hipnosis, desde la ericksoniana, que es la clásica, la más profunda, pero para que lo sepan nuestros espectadores, ¿qué tipo de hipnosis hay? Vamos a ver, podemos diferenciar dos, lo que me has dicho, que es la hipnosis clásica, y luego salió la hipnosis clínica directa, que se hizo en el año 85. Los fundadores fue Javier y Jorge Juan Roca, fueron los dos promotores de esta parte, y dentro de esas dos ramas que hay, podemos decir que está la anestésica, la analgésica, la terapéutica. Si profundizamos un poquito más, pues ya nos vamos a regresiones, a hipnoanálisis, ya entramos en otros mundos distintos. Porque mientras vamos profundizando más, lo que conectamos más es con el subconsciente. Correcto. ¿Y qué sería el subconsciente? El subconsciente es la parte donde nosotros vamos a guardar absolutamente toda la vivencia que tenemos desde que nacemos
hasta el día que nos morimos, ¿no? Ahí se va guardando todo. Si lo comparamos con un ordenador, vamos a decir que ese subconsciente es el disco duro. Y que la parte consciente, que es lo que hacemos todos los días, el trabajo, el pagar las facturas, el llamar por teléfono, esa es la parte de la RAM. Es decir, nuestra memoria RAM, si la comparamos, tiene 4 megas. Nuestro disco duro no tiene límite ninguno. Toda la vivencia, todo lo que hacemos se guarda ahí. ¿Qué es lo que se guarda y se esconde? Los traumas, los malos momentos. Eso se esconde en un sitio más profundo todavía de esa zona del subconsciente. Llegando a ese subconsciente, podemos utilizar esa técnica, la hipnosis, como le he dicho al principio en la presentación, para que la enfermedad no llegue a producirse, eliminar el problema o intentar buscar el problema antes de que se somatice en el cuerpo. ¿Cómo o para qué sirve? ¿Cómo utiliza? ¿Para qué enfermedades? ¿Para qué síntomas se puede utilizar? Porque desde quitarte de fumar, por ejemplo, que es lo más conocido que es hay, lo más conocido, tabaco, por ejemplo, adelgazar, perder peso, toda la parte esa. Pero sí podemos hablar del estrés, de la ansiedad, de la depresión, podemos hablar de fobia, podemos hablar de TDAH, déficit de atención, trastornos obsesivos compulsivos, podemos hablar ya de otro tipo de enfermedades que son más graves. Realmente cada persona la va a padecer de una manera, entonces, bueno, pues lo que tenemos que ver es qué es lo que padece la persona, cómo la ha somatizado y darle conciencia para que salga de ese estado, ¿vale? Pero prevenir es simplemente vivir el presente. Si queremos avanzar mucho en la vida, nos vamos a ir hacia la ansiedad. Si nos vamos a lo que nos ha ido pasando durante la vida, vamos hacia atrás y lo que vamos a entrar en un estado depresivo o una depresión. Entonces lo mejor es vivir el presente, el momento. Como psicólogo clínico, ¿cómo enfocas tu terapia? Es decir, por ejemplo, una persona que llega con un problema de ansiedad, ¿busca en traumas infantiles o busca en el momento presente, como tú me estás diciendo? ¿Cómo soluciona? Lo primero que nosotros hacemos es una anamnesis, un diagnóstico, donde vamos a hacerle un cuestionario completo de preguntas y posiblemente esa persona pues puede ser que la padezca porque hubo un estado en su infancia o ha sido en el presente por el trabajo, por la sociedad o qué es lo que hay, porque realmente no todo el mundo va a padecer ansiedad por la misma cosa. Entonces nosotros tenemos que hacer esa indagación, tenemos que buscar la raíz de esa patología y entonces cuando empezamos a trabajarla desde la raíz de la patología, ¿vale? Hay personas que habitualmente son todas generadas las ansiedades a través de lo que estamos trabajando, de la sociedad y de nuestro estrés que llevamos diario y cotidiano, pero otras vienen, pues como se suele decir, de otros momentos pasados. ¿Todas las personas son susceptibles a ser hipnotizadas? Yo te podría decir que el 98%. Cuanto más inteligente es la persona, más fácil es de que llegue a ese estado de hipnosis, cuando tenemos toda la idea contraria, ¿no? El que llegar a un estado de hipnosis no es de inteligente, es todo lo contrario. Cuanto más inteligente la persona, más fácil es llegar a ese estado. ¿Por qué? Porque es más fácil el poder visualizar un artista, un pintor, un escritor, un maestro, un catedrático. Más fácil es de llegar a ese estado de hipnosis. ¿Cuándo tenemos un problema para que la persona no me llegue a un estado de hipnosis? Pues cuando son personas que tienen retrasos mentales. En ese caso nos lo ponen más difícil, porque siempre te van a ir preguntando, te van a ir parando un poco, y se les puede hacer una relajación, pero no llevarlo al estado de hipnosis, ¿vale? Los niños a partir de 3 años se les puede hacer la hipnosis. Menos de 3 años no tienen conciencia como para entender lo que se les está diciendo. Aún así, a partir de 3 años ya, entre media de las sesiones, te paran y te preguntan, ¿no? Pero sí llegan a ese estado de hipnosis, se puede hacer. Pues te digo que el 98% todo el mundo entramos en hipnosis. Ha hecho mucho daño lo que es la hipnosis de la televisión, ¿no? Recordamos a Ricardo Bru, que de repente te toca la cara, ¡pum!, al suelo, ¿no? Te tienen que sujetar. Y se le está, quizás para mucha gente, se ha frivolizado lo que es la hipnosis, ¿no? De esa manera. ¿Qué pacientes trata? ¿Qué efectividad ves? Son muchas preguntas, tengo muchas, lo sé. Vamos a empezar por la primera, que es la del espectáculo. Vamos a ver. Ciertamente se llega a esos estados, claro que sí, pero es que previamente hay un trabajo con esa persona. Esa persona ya ha pasado antes por un trabajo previo, por un par de horas, una entrevista que hemos estado haciendo. Entonces en esa entrevista ya deja una llave,
ya deja una palabra clave, ya la persona conoce lo que va a hacer, se presta a ello. Entonces, cuando llega ese momento, la persona entra en hipnosis porque ya se ha dejado hacer. O sea, es porque tiene su voluntad de querer hacerlo. La hipnosis es autohipnosis. Yo no te puedo obligar a que tú entres en un estado de hipnosis si tú realmente no quieres. Entonces, la persona que se presta, que levanta la mano, que sale a ese escenario, se está prestando a realizar ese espectáculo, con lo cual me está dando un sí. Si yo te digo siéntate en la silla, me está dando otro sí. Y estamos entrando en esa dinámica de juego donde yo voy tomando las riendas de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Que sería muy peligroso que una persona te pudiera, porque había una película en la que robaba mediante hipnosis, ¿no? Ya poner... Había cosas que pero se que han hablado en de malas ello. manos, o sea, la capacidad de saber hipnotizar en una persona con ganas de hacer daño puede ser muy peligrosa. Se puede hacer, pero también va en pos de la persona, ¿no? Pero vamos, no te digo yo que es muy difícil, ¿no? Una persona que no quiera entrar en estado de hipnosis no va a entrar, entonces obligar a alguien a que entre en ese estado de hipnosis es difícil. Como te preguntaba, en ese batiburrillo que he empezado como una metralleta con las preguntas, ¿cuántas sesiones son necesarias? Porque normalmente a lo mejor con un psicólogo, con otro tipo de terapia, a lo mejor se tarda un poquito más. ¿Cuánto se puede, porque lo que queremos es rapidez, en este mundo lo que queremos ya es quitarnos el problema lo antes posible. Lo antes posible. Vale. ¿Cuánto dura una sesión de hipnosis? ¿Cuántas sesiones hacen falta? Sesiones va a depender mucho de la patología, va a depender de la persona, de si cumple lo que tiene que hacer en casa, porque no solamente es lo que viene a consulta y se trabaja en consulta, sino también qué es lo que se trabaja en casa. Si lo vemos desde la parte solamente cognitiva conductual, que es la parte psicológica, podemos hablar que, vamos a irnos a la ansiedad, que es lo más habitual que tenemos hoy en día, podemos hablar de unos 24 meses de trabajo mínimo. Estamos hablando de 2 años para salir de esa ansiedad, metiendo lo que son ansiolíticos, antidepresivos y lo que haga falta de productos químicos. Pero si trabajamos esa parte cognitivo-conductual, reforzándola con lo que es la hipnosis clínica, vamos a bajar esa terapia entre 3, 6 y 9 meses, siendo ya un estado grave. O sea, nos vamos a menos del 50% de tiempo en recuperación. O sea, estamos avanzando muchísimo en esos aspectos. Aunque dices que hay que estar en el presente y que tú lo enfocas desde el presente, pero ¿qué es lo que más te suele encontrar a la hora de problemas de cualquier tipo, o como estás relatando del tema de la ansiedad o depresión? Cuando hipnotiza a una persona, ¿dónde suele ir? ¿Dónde suele ir? ¿Dónde lo lleva su subconsciente? ¿A qué lugar de la memoria del disco duro suele ir? De la memoria del disco duro, cuando yo hago hipnosis clínica, no es una regresión, con el cual no estamos entrando en que la persona hable, simplemente me escucha, sigue unas órdenes, no tiene que hablar nada, en el cual ahí no va a ningún sitio. Ahí donde se va a quedar es en esos cambios que nosotros lo vamos a hacer. Es decir, la persona va a estar no inconsciente, sino semiconsciente, porque a mí lo que me interesa es que entienda qué es lo que estamos haciendo. O sea, yo no la voy a llevar a un estado sonambúlico profundo para hacer una terapia. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea consciente también de esa parte. Habrá momentos en los que no me escuche, en los que no recuerde, porque ahí son donde yo voy a hacer los cambios, donde voy a meter esa grabación nueva que hay en el disco duro. Ese sí es un estado sonambúlico. Ahí sí me interesa que no tenga conciencia, ¿vale? Porque ahí es donde se van a generar esos cambios. Si padece ansiedad, bueno, pues vamos a quitarle esa ansiedad que tiene. Vamos a programarla de otra manera, ¿no? Entonces, en ese estado, la persona, como te digo yo, no es que tenga que ir a ningún sitio, simplemente está consciente en el sitio en el que está. Pero está tan relajada, tan profunda, que es incapaz de mover un brazo, de mover una pierna. Es una persona que está muy tranquila, muy tranquila. Y una esponja escuchando lo que tú Lo que dices, estamos haciendo, ¿no?, es grabando, es programando otra vez ese disco duro en ese momento. Y vamos sesión a sesión, y conforme vamos viendo que vamos avanzando, seguimos programando el disco duro. Pero la persona en ningún momento, dentro de lo que es la hipnosis clínica o dentro de lo que es ese trabajo de terapia, tiene que hablar. Cuando sí hablan es cuando ya entramos en los estados de regresiones, vidas pasadas, hipnoanálisis, porque ahí ya sí estamos haciendo como si fuera, como te digo yo, el psicoanálisis, ¿no? El hipnoanálisis es muy parecido a un rastreo en la mente hasta ver dónde está ese detonante de esa patología. Ahí ya vamos hacia atrás. Pues vamos a ir hacia adelante, pero pensando hacia atrás en el sentido de ¿qué te has encontrado?
cuando entra una persona en un estado alterado de conciencia muy profundo, aunque no pierda la conciencia, porque nadie se queda dormido, ¿dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde? Hasta donde la persona te deja, hasta donde su mente quiera llevar. Porque ya entramos también en la polémica de ¿es realidad o es una fábula? Me estoy inventando esto que veo. Exacto, dentro de ese estado de regresión, ya si quieres, vamos a ver, bueno, regresión puede ser ir ayer, por ejemplo, o hace 2 semanas, o hace un mes, es una regresión, ¿vale? Que se llama hipnoanálisis, pero bueno, la vamos a poner como regresión. Si ya vamos a regresiones a vidas pasadas, ya esa persona me va a fabular, que es lo más seguro. ¿Qué pasa? Que dentro de esa fábula me estará contando pues ciertas cosas que sean reales y ciertas que sean fábulas, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que está en la parte del terapeuta? Sacar cuál es la parte de realidad y cuál es la parte de la fábula. La persona me puede contar qué problema tiene o qué es lo que le fue pasando en base a una película que vio hace poco tiempo, en base a un libro que le gusta. Me puede decir que es el Quijote, me puede decir, pero me va a contar una historia distinta al Quijote, pero me lo va a contar como ese protagonista. Entonces, por eso está ese diagnóstico que se hace antes, para saber realmente y conocer a esa persona en su vida. Yo voy a conocer desde que tiene el más mínimo uso de razón hasta el día que llega la consulta. O sea, todas las preguntas, nos tiramos 2 horas, 2 horas y media hablando, precisamente para saber esa vida de esa persona. Porque luego yo necesito saber qué es la realidad de lo que me va a contar. Podemos irnos pues, a la Edad Media, nos podemos ir a cualquier parte, cualquier época, cualquier momento. O sea, no hay un límite. Si estamos hablando de volver a una supuesta vida pasada, ¿no? ¿Crees que tenemos vidas pasadas? Sí. Por tu experiencia profesional, ¿has visto? Se puede creer en ello. Se puede creer en ello. Hay que tener la mente abierta, pero sí, por supuesto. Se puede creer en ello. Y sí es cierto que muchas de las terapias para sacar a la persona de ese estado que tenía de ansiedad o depresión se ha utilizado una regresión a vidas pasadas. O sea, que no es algo que no se trabaje. Brian Weiss fue precursor, un psiquiatra muy famoso americano, sacó distintos libros y él fue el primer sorprendido a la hora de hacer un proceso de hipnosis con una paciente, ¿no? Y fue encontrando que la paciente conectaba con otras vidas y esos miedos, esas fobias, como tú dices, ¿no? Porque a la persona, quizás en otro momento, le ocurrió algo que a lo mejor no tuvo que ser en una vida pasada, pero a lo mejor sin darse cuenta de pequeña una araña, son muchísimas las circunstancias. Hay personas de que había momentos en los cuales no pueden tragar o no pueden respirar bien y por mucho que tú vas buscando, físico no tiene nada, ya tiene todas las pruebas que se puedan hacer, ya tiene todo lo que quiera, todo lo que pueda rebatir. Ya está todo hecho, ya no hay más nada. Pero la persona sigue sin comer, sin tragar, sin poder respirar. ¿Dónde está ese problema? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? Si la persona quiere someterse a ese estado de regresión, bueno, pues seguramente nos salga algo relacionado con esa garganta. Uno de los casos específicos fue pues una persona que se había colgado y, claro, al quedarse colgada, pues la garganta se le quedaba aprisionada, con el cual la persona física no puede tener ese momento de respiración o de poder tragar o de poder comer habitualmente. Cuando ya repara ese momento, bueno, pues cicatriza esa herida que había ahí, la persona cuando sale poco a poco vuelve otra vez a su vida habitual y vuelve otra vez a poder respirar bien, a poder tragar, a poder hacer una vida normal. Entonces, es creencia. También es fundamental el hecho cuando se habla de que un niño, cuando está la mujer embarazada, ¿no? El feto, que tenga una tranquilidad, que tenga... Correcto. Porque también se puede retroceder al momento en el que está en la barriguita de tu madre y capta el estrés o capta los momentos difíciles que se estén atravesando. También se puede, desde ese punto de vista, también tendrás muchas anécdotas, muchas experiencias. Hay también algunas cosas que otras en la parte del vientre materno, pero relativamente ya ahí estamos hablando ya de ansiedad, de problemas que se van generando, ¿no? Un niño que es muy hiperactivo o niños a lo mejor que son un poquito retraídos, es porque ya vienen de algún problema que hubo anteriormente.
¿Por qué se están dando casos de tanto niños hiperactivos ahora, de autismo, de problemas de Asperger? Ahí entramos ya también en camisas de 11 varas, pero es que cada día son más y además el medicar a un niño tan pequeño es algo porque la ciencia todavía no sabe realmente es una droga lo que se le da con el Ritalin Exacto. o cualquier tipo de estos de medicación, pero no es necesario. Hay otras técnicas que se pueden utilizar y el niño no tiene por qué tomar ningún tipo de medicación de esa. En algunos casos sí es necesario arrancar esa terapia con ese producto, con ese compuesto químico, pero habitualmente no. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos más conciencia, ahora no estamos más pendientes de los niños, ahora le prestamos más atención, pero hiperactividad, déficit de atención, lo vi toda la vida. Lo que pasa es que antes se corregía de una manera, ahora se corrige de otra. Pues entonces, pero no es necesario tomar una medicación para que un niño preste atención. Quizá, hombre, ya en casos graves, pero que será Caso ya muy grave. lo contraproducente en el sentido de que un niño tan pequeño está creándole ya una ya adicción. Le estamos dando una droga. Y a su mente también haciéndole ver que tiene un problema. ¿No? Es como cuando a un niño, qué malo eres, al final se lo cree, ¿no? Totalmente. Pues estás programándolo ya para que sea. Que es el PNL, que es la programación neurolingüística, que es otra parte de tu trabajo de la que no estábamos hablando, ¿no? Pero que es también fundamental lo que es la programación neurolingüística. ¿En qué consiste? Te puedo decir que es también parte de hipnosis, pero es una hipnosis hablada, es una conversación lo que tenemos. Es corregir unas conductas en base de conciencia plena, volvemos a estar en el mismo sitio, ¿no? Nada más que no vamos a estar en ese estado de relajación profundo, sino que vamos a estar en una charla que vamos a ir trabajando, vamos a ir haciendo una serie de ejercicios, y dentro de esos ejercicios pues vamos haciendo esa programación neurolingüística, porque es todo hablado, porque vamos a hacer ejercicios y vamos a ir indagando en esos avances que tenemos, en cómo ir transformando a la persona, cómo quitarle los anclajes que lleva de cuando somos niños, y que nos decían, niño, cómete todo lo que tiene en el plato, que hay otros niños que están pasando hambre, no te da cosa de ver eso así. Bueno, pues cuando llega ahora la persona mayor, esa persona se come todo lo que hay en el plato, y si al niño le sobra, se come lo que queda en el plato del niño, porque da pena de tirar eso que había ahí. Es un anclaje, a lo mejor repercute en su salud, repercute en su peso, pero sigue manteniendo ese anclaje y la persona sigue haciéndolo. Es un anclaje que se le hizo inconscientemente a esa persona. Es como cuando me has comentado al niño, al final, ¿eres malo o eres yo no sé qué? Si nosotros le marcamos mucho al niño, el niño al final termina por esa creencia quedársela. Es decir, si le estás diciendo algo, se lo va a creer. Y si no, lo que tenemos que hacer es ayudarle a ese niño para que vaya avanzando en su vida cotidiana. No crearle anclaje, y si le creamos algún anclaje, que sea para beneficio de él. Vale. Qué difícil es ser padre, ¿no? Y que no viene con ningún manual. Yo por eso yo no he tenido, porque lo veo como una responsabilidad y además una valentía a las personas que deciden ser madres, porque lo veo eso, una responsabilidad muy grande, ¿no? Hay que tener las cosas muy, muy claras, porque es para toda la vida y puedes crear, porque hay muchas familias que con toda su mejor intención son personas tóxicas. Y que muchas enfermedades vienen de la propia familia, aunque se sientan incluso culpables de pensar, puede venir de mi familia. Pero es que nosotros lo hacemos inconscientemente, incluso los padres somos capaces de crearle anclaje a los niños conociendo lo que es la psique, conociendo lo que... y somos incapaces de corregirnos en ese momento. O sea que es muy difícil. Y sí es cierto que podemos crear esos anclajes, tanto como beneficio como en desventaja para ellos, ¿no? ¿Qué porcentaje de mejora has visto en tus pacientes? Porque también eres profesor, también se dan clases para que otros aprendan las técnicas, otros psicólogos puedan... Porque también hay que tener mucho cuidado con el terapeuta, entre comillas, de hoy en día, de que ha hecho un cursillo y ya cree que sabe de todo, ¿no? Tiene una base, sabe cómo se aborda la terapia, pero realmente aquí lo que se necesita es experiencia. Porque lo mismo que un psicólogo, no hay un psicólogo de libro, no hay un paciente que sea de ese libro. El psicólogo va a coger la experiencia a base de trabajar con pacientes de muchos años, de conocer uno y de conocer otro. Con la hipnosis pasa exactamente igual. Tú puedes tener una base, pero esa base no quiere decir que seas ya un experto. Conoces cómo se hace, ¿no? Pero para seguir trabajando necesitas tener muchos casos, muchos pacientes, darte cuenta de qué es lo que está pasando
y de ir avanzando en ese tiempo y mejorando tus errores, porque todo el mundo va a cometer un error. Pero esos errores nosotros los entendemos la palabra error como una palabra muy fea, pero no es un error, es una retroalimentación de lo que estamos haciendo. Entonces, es la experiencia, un grado. ¿Qué testimonios tienes para hablar sobre pues personas que incluso a lo mejor iban por una ansiedad, pero han descubierto otras cosas? Suele pasar. Y se han liberado, ¿no?, de muchas cosas. Incluso su vida puede que se haya transformado a raíz de una sesión o de unas sesiones, ¿no? Hay muchas personas de las que han llegado con una idea de qué era lo que le pasaba, un diagnóstico ya en papel de muchos años una parte, y simplemente empezando con el diagnóstico, cuando terminas una de las preguntas que hay, que yo le digo que es la más importante, le digo qué es lo que esperas conseguir con la terapia. Y habitualmente te dicen, pues venía por una cosa, pero realmente creo que otra es la que siento. Entonces en esa parte es cuando te das cuenta de que la persona comienza a conocerse, porque no es el momento de... Pues esto que quizás sea tan importante que la persona sea inteligente como tú has dicho, porque es un tomar conciencia. Correcto. ¿No? Sería un tomar conciencia de tu problema, de dónde vas, de qué camino estás tomando, en qué situación te encuentras, si te agrada la situación en la que estás o te está causando un problema. También hay mucha información en los sueños, ¿no? Sí, según Carl Jung, el psiquiatra Carl Jung, empezó siendo con Freud, alumno de Freud, pero Carl Jung al final, con su libro rojo de los arquetipos del sueño, es apasionante el mundo onírico, ¿no? Que se descubre que también muchos pacientes irán a sueños, ¿no? Sí, si vamos a sueños, lo que vamos a ver es la vida que nosotros o hemos vivido o queremos vivir. Lo que estamos es reflejando eso que tenemos ahí, o esas vivencias pasadas también, van a salir ahí, lo que venimos haciendo cotidianamente a diario, van a aparecer en esos sueños. Pero si decimos la verdad es que las personas vivimos en un sueño tanto consciente como inconscientemente. Estamos soñando, estamos en ese sueño. Entonces yo creo que los sueños también es parte de tu vida. ¿Cuántas veces has soñado algo y al cabo de los años ves una escena y dices, esto ya lo he visto, esto ya lo he vivido antes? Y tú no has estado en ese sitio. Ese es un pero déjà vu. Tu parte sí estuvo allí. El déjà vu, no se sabe si es que es un fallo de algo. Pero ahí está. Es un fallo del sistema y te lo repite, ¿no? Se equivoca el sistema en ponértelo, o realmente hay muchas veces con sueños repetitivos, y también se le da mucha explicación a muchos sueños de que mira un libro, cualquiera puede acudir a cualquier sitio de esto de si se te caen los dientes, pues esto significa tal cosa. Si, por ejemplo, sueñas que vuelas, y también los sueños repetitivos, eso tiene que tener un significado. Significado es o ese problema que tú estás viviendo, o eso que deseas en ese momento, o que lo estás buscando. Si nos vamos, yo me voy más hacia la parte lógica, no hacia la similitud de lo que has estado haciendo en ese sueño. Me voy más hacia la parte lógica, el cómo, si ves que estás volando, pues a lo mejor es un proyecto que tienes, a lo mejor es una necesidad que tienes de abrirte, de expandirte, o de ser más libre, ¿no? Pero ya son similitudes lógicas, ya no estamos hablando de vámonos a qué y el por qué. Yo me voy más hacia esa parte. Está con los pies en el suelo, todo, pero por ejemplo Jodorowsky hablaba de la psicomagia y habla de los sueños lúcidos, ¿no? De repente darte cuenta de que estás soñando y en el mismo sueño decir, pues ahora voy a hacer esto, o ahora voy a arreglar este problema que tengo y lo soluciono en mi sueño. O sea, es lo que tú estás diciendo, realmente también hay una vida en el sueño, porque el subconsciente al final te quiere ayudar. El subconsciente te quiere ayudar de alguna manera, te está enviando mensajes, ¿no? Correcto, lo que no ves porque los estímulos externos que tenemos nos hacen que seamos ciegos, o por la sociedad o por lo que tenemos como un tabú, ¿no? Y dentro de nuestro sueño no tenemos ese tabú. Ahí podemos indagar en lo que queramos, somos libres y podemos hacer lo que queremos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se desinhibe todo. Ahí es donde eres libre y tú realmente puedes buscar esas soluciones, porque no hay nadie que te cohíba a la hora de hacer las cosas.
Manuel, estoy encantada, como te he dicho al principio, de que estés aquí y me gustaría que todo el público pudiera tener la oportunidad, si le apetece, si le interesa, de ponerse en contacto con vosotros. ¿Cómo pueden acudir, cómo pueden solicitar una sesión de hipnosis? Nos pueden llamar por teléfono, si quieres te digo el teléfono, el 680-905-404, o al fijo que es el 957, dame un segundo, 07 44 47, sí. Es que no, habitualmente el fijo ya hoy en día no se utiliza. Sí, es complicado. ¿Vale? No, yo no me sé ninguno, ya como los tiene uno apuntado en el móvil, es que no me lo aprendo. Eso, estamos en Córdoba, ahora hemos cambiado también de ubicación, hemos cambiado la clínica de sitio, estamos en carretera Badajoz, en la calle Gloria Lasso, número 27, que eso es la urbanización Arenas 2000. Es que llevamos 2 semanas allí, entonces no me quedo con todo. Pero la forma, pueden vernos o buscarnos a través de YouTube. Exacto. Pueden encontrarnos a través de la página web. Ahora mismo estamos, como aquel que decimos, con la tecnología, estamos en todos los sitios. Hipnosis clínica, con que pongan hipnosis clínica, a partir de ahí va a salir y muchas otras más. Además, el nombre de la clínica que sería UICE, o sea que UICE, y además lo que les digo, en YouTube pueden escuchar sus sesiones, forma de relajarse, está muy interesante. Yo conocí a Manuel a través de YouTube y por eso les digo que se haya trasladado desde Córdoba hasta aquí para darnos este conocimiento, pues ha sido muy interesante. Un placer. Muchísimas gracias, como te digo. Me gustaría que de alguna manera ampliáramos nuestra conciencia, sí. Que quizás yo, pues no soy nadie, o puede mucha gente pensar, está loca con estos temas que tratan muchas veces, ¿no? Me da igual, también no puedo estar en la mente de cualquiera ni agradarle a todo el mundo. Pero sí que ampliáramos nuestra conciencia en el sentido de decir, ¿qué sabe nadie? ¿No? Que no sabemos nada, vamos a abrirnos a otras posibilidades, no son curanderos, no es decir voy a ir a cualquier sitio, voy a ir a un psicólogo especialista que puede ayudarme. Y quizás hoy hemos abierto, como le he dicho en otros programas, una puertecita a la esperanza, ¿no? Me gustaría que se quedaran con eso, con la posibilidad y la esperanza de curación que seguro que existe. Pues me vuelvo a repetir, que estoy muy repetitiva. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y de todos ustedes me despido con muchísimo cariño, como siempre. Espero que estén con nosotros otro próximo jueves en este programa, su programa Tras el Espejo. Buenas noches.